El año es 2259 y Marte, ahora parcialmente terraformado, se ha convertido en el epicentro de las esperanzas humanas para la supervivencia más allá de la Tierra. Después de siglos de degradación ambiental y crecimiento poblacional descontrolado, el planeta rojo representa un nuevo comienzo. Bajo su superficie, florecen colonias subterráneas, albergando a millones de personas en ciudades cúpula, protegidas de una atmósfera aún en transición. La terraformación, liderada por las corporaciones más poderosas de la Tierra, ha traído una nueva era de prosperidad para algunos, pero también ha profundizado las desigualdades sociales. Los trabajadores luchan en condiciones adversas, mientras que las élites, que financian este futuro, cosechan los mayores beneficios. Gregor Callaghan, el hombre detrás de Terraform Corp, es una figura polarizadora. Para algunos, es un visionario. Para otros, un tirano. Controlando la mayor parte de los recursos necesarios para hacer de Marte un lugar habitable, Callaghan ha acumulado una fortuna y una influencia sin precedentes. Su gran objetivo es completar la terraformación en 50 años, algo que garantizaría a la humanidad un nuevo hogar en Marte. Sin embargo, su control rígido sobre los datos y recursos plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Soy Samuel Rodríguez, arqueólogo jefe de la misión arqueológica en Marte. Antes de venir aquí, pasé años en la Tierra, investigando sitios antiguos y estudiando las migraciones humanas. Sin embargo, Marte ha traído desafíos que nunca imaginé. Mi trabajo actual es encontrar evidencia de formas de vida extintas, pero mi verdadero interés es filosófico. Si la vida floreció en Marte antes de la llegada humana, ¿qué nos dice eso sobre nuestro papel en el universo? Nuestro equipo está formado por especialistas talentosos. Nara, una astrobióloga decidida, siempre es la primera en cuestionar las fronteras éticas de la exploración espacial. Sus investigaciones buscan formas de vida microbianas, pero en secreto, anhela algo mucho mayor. Carter, nuestro geólogo, es más pragmático. Ve Marte como un recurso que puede garantizar la supervivencia de la humanidad, y no como un museo del pasado. Nuestras conversaciones a menudo se convierten en debates profundos sobre la ética y el propósito de nuestra misión. La terraformación aún está a medio camino. Marte sigue dominado por desiertos áridos, pero ríos artificiales comienzan a surgir, y plantas genéticamente modificadas brotan en el suelo marciano. La población todavía depende de refugios subterráneos y cúpulas para sobrevivir, pero hay esperanza de que, dentro de algunas décadas, las personas puedan caminar en la superficie sin trajes protectores. Sin embargo, todo en Marte está controlado por corporaciones como Terraform Corp, que domina los recursos y la economía, lucrando inmensamente con la colonización. Nuestro trabajo más reciente implica la expansión de los túneles subterráneos, que conectan las colonias y albergan sistemas esenciales de transporte y energía. El equipo está confiado de que el suelo bajo nuestros pies ya ha sido mapeado y explorado. Hasta que, durante una excavación en el planalto de Tarsis, encontramos algo inesperado. Los escáneres detectaron una red de túneles no catalogados. Inicialmente, pensé que eran formaciones geológicas naturales, pero la simetría de los corredores nos dejó perplejos. La estructura era demasiado precisa para ser obra del azar. Las paredes de los túneles eran lisas, como si hubieran sido esculpidas por una tecnología muy avanzada. Había marcas, inscripciones que no tenían sentido a primera vista, pero que parecían contar una historia perdida en el tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esos túneles no parecían marcianos en el sentido que esperábamos. Había algo mucho mayor, algo que podría desafiar todas nuestras suposiciones sobre la historia humana y marciana. A medida que avanzábamos por los túneles, el misterio solo aumentaba. Las paredes, perfectamente lisas y cubiertas de patrones geométricos complejos, sugerían una civilización altamente avanzada. Las inscripciones comenzaron a captar nuestra atención de una manera perturbadora. Había algo en ellas que parecía familiar,
pero aún incomprensible. Yo lideraba el avance con cautela, mientras el equipo analizaba cada detalle. «Esto no puede ser natural», comentó Nara por el comunicador, su voz resonando en el túnel. «Ninguna formación geológica crea algo así. ¿Y si esto es humano?» Sus palabras parecían absurdas a primera vista, pero a medida que investigábamos más profundamente, la idea comenzó a cobrar fuerza. Aquellas inscripciones en las paredes, inicialmente enigmáticas, recordaban los lenguajes simbólicos que había estudiado en la Tierra, símbolos geométricos antiguos, como los encontrados en las ruinas de Mesopotamia y Egipto. Pero, de alguna manera, estos eran aún más complejos y evolucionados. «Estamos viendo vestigios de una civilización que existió aquí mucho antes que nosotros», murmuré, intentando procesar lo que nuestros ojos e instrumentos nos mostraban. El equipo se detuvo. El escáner detectó más túneles, todos esculpidos con la misma perfección. A medida que avanzábamos con más cautela, la tensión crecía. Estábamos en terreno desconocido y sagrado. Encontramos lo que parecía ser una sala de comando, una cámara vasta, con consolas y estructuras que desafiaban nuestra comprensión. La tecnología parecía haber sido dejada intacta, como si los ocupantes hubieran partido abruptamente, pero de forma organizada. Toqué una de las superficies lisas. Era fría e inerte, pero una sensación inquietante de que no estábamos solos me recorrió. No en el sentido físico, sino como si la memoria de esta civilización aún estuviera allí, impregnada en las paredes. «¿Te das cuenta de lo que eso significa, Sam?», preguntó Carter, la voz cargada de seriedad. Se acercó a una de las consolas, donde símbolos aún más detallados aparecían. «Estos túneles no fueron esculpidos por marcianos. Esto es obra de humanos, humanos antiguos. Estuvieron aquí antes que nosotros». Era una revelación que ninguno de nosotros estaba preparado para aceptar. La idea de que una civilización humana avanzada podría haber habitado Marte, milenios antes de nuestra llegada, era un quiebre total de nuestras concepciones históricas. Nara me miró, los ojos abiertos de par en par. «Si esto es verdad, no somos los primeros humanos». La tensión se intensificó. ¿Cómo deberíamos proceder? El equipo sabía que este descubrimiento podría cambiarlo todo. Nuestra percepción de nosotros mismos, de la historia de la humanidad y de nuestra presencia en el cosmos. Reportar esta información a la Tierra parecía inevitable, pero ¿qué pasaría si nadie creía? Entonces, Carter llamó nuestra atención hacia un nuevo hallazgo. Una proyección holográfica se activó por accidente, revelando un gigantesco planeta envuelto en una atmósfera azulada y llena de vida. En el centro de la imagen, un cuerpo familiar, la Luna. Sin embargo, algo estaba mal. La Luna se estaba desmoronando, como si hubiera sido parte de un planeta mucho mayor. «¿Qué estamos viendo?», preguntó Nara, la voz baja, casi temerosa de la respuesta. «Esto parece ser el pasado de la Luna», murmuré. Formaba parte de un planeta mayor que fue destruido. Con el tiempo, la imagen holográfica reveló más detalles. Aquel antiguo planeta había sido el hogar de una civilización próspera, que eventualmente colapsó. Su primera migración fue a Marte, pero algo también los condenó allí. Ahora, nosotros, los humanos de la Tierra, sus descendientes olvidados, estábamos redescubriendo esta historia perdida. La revelación nos sacudió profundamente. De repente, todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia de la humanidad fue puesto en tela de juicio. Marte no era solo un planeta a ser colonizado, era la tumba de una civilización ancestral. Y la Tierra, tal vez no era el verdadero hogar de los humanos, sino un intento desesperado de sobrevivencia después de la destrucción de aquel planeta original. En los días que siguieron al descubrimiento, nuestra percepción de lo que significaba ser humano cambió completamente. Marte, que hasta entonces veíamos como un nuevo comienzo, ahora parecía cargado de un pasado sombrío. A cada nuevo metro avanzado por los túneles, más evidencias surgían. Esta civilización había dejado huellas,
no solo de su existencia, sino de su fin. Estos humanos ancestrales migraron a Marte antes que nosotros, pero algo sucedió, algo que los obligó a abandonar el planeta, dijo Carter mientras estudiaba una nueva formación rocosa. Hay señales de cambios climáticos extremos aquí. La atmósfera marciana colapsó rápidamente y no tuvieron otra opción que partir, tal vez hacia la Tierra. Nara, por otro lado, se dedicaba a los análisis genéticos de las muestras que habíamos recolectado en los túneles. Lo más impresionante, comenzó, su voz titubeante, es que hay restos de ADN que se parecen increíblemente al nuestro. Existen variaciones, claro, pero es casi como si fuéramos versiones adaptadas de algo que comenzó aquí. Sus palabras nos impactaron. Si nuestra biología era tan cercana a la de los humanos antiguos, ¿qué significaba eso sobre nuestro origen? La verdad comenzó a delinearse con una claridad perturbadora. Esta civilización no solo habitó Marte antes que nosotros, sino que también podría haber moldeado nuestra propia especie. Las implicaciones eran enormes. El ADN humano, tanto en la Tierra como en Marte, parecía contener marcas de este legado ancestral. Nara, que hasta entonces se enfocaba en encontrar formas de vida microbiana en Marte, ahora dedicaba todo su tiempo al análisis genético. El impacto de este descubrimiento era innegable. No éramos simplemente descendientes de esta antigua civilización. Era posible que hubiéramos sido creados por ellos. Una versión genéticamente modificada de humanos que se adaptaron a la vida en la Tierra tras la destrucción de Marte. Pero la pregunta más perturbadora aún flotaba sobre nosotros. ¿Qué habría llevado a la caída definitiva de esta civilización en Marte? Analizando los datos geológicos, Carter señaló un patrón devastador. La terraformación que intentaron realizar aquí fracasó. La atmósfera colapsó, y los signos indican una evacuación en masa. Tal vez hasta un éxodo planeado hacia la Tierra. Estos descubrimientos traían consigo una inmensa responsabilidad. Mantener esta información en secreto parecía inconcebible, pero revelarla al mundo, especialmente a la Tierra, podría desestabilizar las estructuras políticas, religiosas y sociales de maneras impredecibles. Las implicaciones eran vastas. La humanidad no era la primera civilización en intentar conquistar Marte, y podríamos estar repitiendo exactamente los mismos errores. El dilema moral comenzó a dividir a nuestro equipo. Nara era enfática. Necesitamos reportar esto inmediatamente. La Tierra necesita saber. No podemos mantener esto en secreto. Su voz estaba llena de convicción, pero también de desesperación. Sabía que este descubrimiento podría cambiarlo todo, y no solo en el campo científico. Si no contamos lo que encontramos, estaremos condenados a repetir los errores de esas antiguas civilizaciones. Yo comprendía su urgencia, pero Carter veía las cosas de manera diferente. Esto puede destruir todo el proyecto de terraformación. El pánico se apoderará de la Tierra, los gobiernos intervendrán, y Marte nunca será lo que prometimos. La gente verá este lugar como una ruina, no como una nueva esperanza. Me miró, esperando apoyo. La terraformación necesita continuar. Miles de millones de vidas dependen de esto. Nara, indignada, lo interrumpió. ¿Estás proponiendo que la humanidad siga en la oscuridad, aún sabiendo lo que descubrimos? No podemos ignorar la historia, Carter. Si hacemos eso, estaremos condenando a Marte al mismo fin que ellos enfrentaron. Yo estaba en medio de este fuego cruzado. Las palabras de Nara me golpeaban con fuerza. Sabíamos cuán importante era esta verdad. Sin embargo, la posición pragmática de Carter también tenía peso. Si revelábamos el descubrimiento, podríamos comprometer el futuro de Marte y de las millones de personas que dependían de su colonización. La tensión se acumulaba dentro del equipo, y Callahan, el financiador del proyecto, mantenía un silencio inquietante. Sabíamos que estaba al tanto de nuestro descubrimiento, pero su respuesta tardaba en llegar. Cuando finalmente ocurrió el enfrentamiento, Callahan entró en nuestra base sin aviso, acompañado por su equipo de seguridad. Su presencia era como una tormenta silenciosa. Su autoridad era palpable. Recibí sus informes, comenzó, su voz tranquila,
pero cargada de subtexto. Antes de que tomemos cualquier decisión, necesito asegurarme de que todos son conscientes de las implicaciones. Este descubrimiento es monumental, pero no podemos ser precipitados. Callahan miró directamente a mí, su mirada fría y calculadora. Sabía lo que insinuaba: mantener el descubrimiento en secreto hasta que pudiera controlarlo. Nara fue la primera en hablar. No podemos mantener esto en secreto, Callahan. Esto cambia todo, y la humanidad necesita saber. No podemos seguir adelante con la terraformación sin considerar lo que descubrimos. Su postura era firme, pero podía sentir la tensión en su voz. Callahan, sin embargo, no cedió. Nara, entiendo tu pasión, pero también entiendo lo que esto puede desencadenar: el caos. La terraformación de Marte no puede ser interrumpida ahora. Si divulgamos esta información, todos nuestros esfuerzos serán destruidos. Los gobiernos intervendrán, y todo lo que hemos construido estará acabado. ¿Quieren arriesgarlo todo por un descubrimiento arqueológico? Su discurso fue un golpe. Sabía que tenía parte de razón. La revelación inmediata podría generar pánico. Sin embargo, el silencio también era peligroso. Estábamos repitiendo los errores del pasado, ignorando lecciones que podrían evitar una nueva catástrofe. Era un dilema ético de proporciones inconmensurables. La tensión en la sala crecía mientras Callahan imponía su autoridad. Nara mantenía la postura firme, pero estaba claro que ese enfrentamiento solo empeoraría. Sentía el peso de la decisión sobre mis hombros. Había algo terriblemente errado en mantener este descubrimiento en secreto, pero la preocupación pragmática de Callahan y Carter también tenía sentido. Marte era la última esperanza de millones de personas en la Tierra, y una revelación precipitada podría ponerlo todo en peligro. Carter, que había permanecido en silencio hasta entonces, decidió apoyar a Callahan. «Él tiene razón, Sam», dijo, dirigiéndose a mí con una seriedad contenida. «Si revelamos esto ahora, la terraformación se paralizará. No hay forma de continuar con el proyecto sin el apoyo de las corporaciones y los gobiernos, y sabes que el pánico se apoderará de todo. Marte será visto como un cementerio, no como un hogar». Nara, indignada, disparó. «¿Y si no contamos? ¿Vamos a seguir repitiendo los mismos errores que destruyeron a esta civilización? Estamos caminando en la oscuridad, fingiendo que somos diferentes, pero no lo somos. Necesitamos aprender del pasado, no enterrarlo de nuevo». Su voz tembló, pero su convicción era inquebrantable. Sabía lo que estaba en juego, y para ella, esconder la verdad era un error imperdonable. Yo intentaba organizar mis pensamientos. Nara tenía razón, claro. Revelar esta verdad podría cambiar el curso de la historia humana, tal vez incluso evitar la destrucción de Marte como ocurrió con aquella antigua civilización. Pero también había una verdad incómoda en las palabras de Carter y Callahan. El mundo no estaba listo para esta revelación. La frágil estructura que sostenía el proyecto de colonización de Marte podría desmoronarse. Callahan dio un paso adelante, su voz ahora más suave, pero no menos peligrosa. «Ustedes necesitan entender que estamos construyendo un nuevo futuro aquí. Miles de millones de personas dependen de nosotros para garantizar que Marte se convierta en habitable. La historia puede esperar. Cuando la terraformación esté completa, podremos revelar todo, con calma, en nuestro tiempo. Hasta entonces, necesitan confiar en mí. Sé lo que es mejor para Marte y para la humanidad». Él me miró directamente. El peso de su mirada era abrumador. Nara tenía razón. Callahan, con todo su poder, estaba decidido a controlar la narrativa, a moldear esta verdad según sus intereses. Podía fácilmente enterrar este descubrimiento para siempre o manipularlo de manera que sirviera a sus propósitos. Pero el dilema moral era claro. ¿Quiénes éramos nosotros para decidir lo que la humanidad debería o no saber? Si no revelábamos la verdad ahora, correríamos el riesgo de repetir los mismos errores que destruyeron a esta civilización marciana. Di un paso atrás, tratando de controlar el torbellino de pensamientos.
El silencio en la sala era sofocante. La voz de Nara cortó el aire, ahora más baja, pero aún cargada de emoción. Sam, sabes lo que es correcto. No podemos barrer esto bajo la alfombra. Si hacemos eso, condenaremos a Marte al mismo destino que sufrió esta civilización. La miré y vi la esperanza en sus ojos. Ella creía que la verdad, por más devastadora que fuera, podría salvar a la humanidad de un ciclo de autodestrucción. Carter, por otro lado, era la voz del pragmatismo brutal. Si revelábamos el descubrimiento ahora, todo por lo que habíamos trabajado en Marte podría desmoronarse. Callahan dio el ultimátum final. Rodríguez, la elección es suya. Pueden revelar esto ahora y arruinar la colonización de Marte, o pueden esperar. Cuando llegue el momento adecuado, la verdad será revelada, pero a mi tiempo, bajo mi control. El silencio que siguió era opresor. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias monumentales. Si revelábamos la verdad, la Tierra podría entrar en caos. Pero si permanecíamos en silencio, estaríamos traicionando la ética y la ciencia que nos habían traído hasta aquí. Solté un largo suspiro. Necesitamos más tiempo, dije finalmente. No podemos revelar esto ahora, no sin garantizar que Marte sobreviva, pero tampoco podemos enterrar esta verdad para siempre. Vamos a documentar todo, detalladamente, y encontrar una forma de hacer que llegue al público en el momento adecuado. Nara movió la cabeza, decepcionada, pero no vencida. Sabía que esta era una solución temporal, pero aún así parecía insatisfecha. «Esto no puede durar para siempre, Sam», dijo, su voz baja pero firme. «La verdad necesita salir a la luz. Algún día». Carter soltó un suspiro de alivio, y Callahan esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Tomaron la decisión correcta. Marte necesita ser un hogar, no una ruina. En los días siguientes, intentamos volver a la rutina de trabajo, pero algo había cambiado. La sala de control, donde los hologramas continuaban proyectando las ruinas del planeta, que ahora era nuestra luna, se convirtió en un símbolo sombrío de la verdad que estábamos escondiendo. Las proyecciones mostraban el colapso inevitable de esa civilización y servían como un constante aviso. La historia podría repetirse si no tuviéramos cuidado. Nara, claramente afectada por la decisión, pasaba horas en silencio, examinando los hologramas y los datos que habíamos recolectado. Compilaba sus propios informes, preparándose para el día en que la verdad pudiera ser revelada. Carter, por otro lado, se sumergió en el trabajo con renovada determinación. Para él, la decisión de posponer la revelación era el único camino sensato. «Estamos construyendo un nuevo comienzo», dijo una vez, mientras ajustaba los equipos de excavación. «Y un nuevo comienzo no puede estar manchado con el terror del pasado». Callahan regresó a la Tierra poco después, satisfecho con nuestra aceptación de sus condiciones. Pero antes de partir, nos dejó con una advertencia. «Hicieron la elección correcta. El momento de la verdad llegará, pero solo cuando Marte esté listo». Sabía que esas palabras cargaban un peso mayor del que Callahan dejaba traslucir. La verdad estaba ahora en sus manos, y el control de Marte dependía de este secreto que todos llevábamos. Pero el silencio también traía un peligro propio. Si manteníamos esta verdad oculta por mucho tiempo, estaríamos condenados a seguir el mismo camino trágico de la civilización que descubrimos. El tiempo pasó, pero el peso de nuestra decisión nunca desapareció por completo. La rutina de excavaciones y la expansión de los túneles subterráneos de Marte continuaron, pero algo esencial en nuestro equipo había cambiado. El descubrimiento en los túneles y la elección de posponer la revelación nos dejaron con una sombra siempre presente. Para mí, cada metro de túnel excavado, cada nueva cúpula construida en las colonias subterráneas, era un recordatorio constante del secreto que llevábamos. Nara se distanció emocionalmente del equipo. Continuaba con sus investigaciones, pero en silencio, siempre analizando los datos genéticos e históricos que habíamos recopilado, compilando un archivo privado. Durante una de nuestras conversaciones más íntimas, ella desahogó. «Sam,
No sé si podemos confiar en que Callahan algún día revelará esta verdad. Si depende de él, esta información será utilizada como una moneda política, manipulada según sus intereses y los de las corporaciones. Eso no está bien. Sabía que ella tenía razón. Había algo profundamente erróneo en construir una civilización basada en mentiras, incluso si eran mentiras necesarias para mantener el orden. El tiempo estaba pasando, y el secreto que guardábamos corroía poco a poco nuestra integridad. Mientras tanto, Carter se entregaba de lleno al trabajo, decidido a garantizar que la terraformación continuara sin interrupciones. Creía firmemente que el silencio era la única forma de proteger el futuro de Marte. «Estamos haciendo lo que necesita ser hecho», repetía constantemente. «La verdad, cuando se revele, ya no importará. Marte será lo suficientemente fuerte para soportar cualquier impacto». Sus palabras siempre me dejaban incómodo. Él veía en Callahan un protector, alguien que podría garantizar la prosperidad de Marte. Pero no podía ignorar la sensación de que estábamos repitiendo los mismos errores de la antigua civilización marciana. Concentrar tanto poder en una figura como Callahan era un juego peligroso. El control sobre la verdad estaba en pocas manos, y la historia ya nos había mostrado que eso rara vez terminaba bien. Un año después de nuestra decisión de mantener el secreto, comenzamos a notar señales preocupantes de que la situación en la Tierra estaba empeorando. Las crisis ambientales, que ya eran graves, se intensificaron aún más. Los ecosistemas estaban desmoronándose y las tensiones políticas aumentaban. La migración a Marte, que antes era lenta y selectiva, se convirtió en una ola creciente de desesperación. Miles de personas apostaban sus vidas al éxito de la terraformación, dejando atrás un planeta que se volvía cada vez más inhóspito. Con el aumento de la población marciana, surgieron nuevos problemas. Las disputas por territorio y control de recursos comenzaron a intensificarse. Lo que antes era una colonia organizada, con un objetivo claro, comenzó a fragmentarse bajo el peso de la creciente demanda de espacio y recursos. Era imposible no ver las similitudes con la antigua civilización marciana. Las tensiones aumentaban, y aunque Callahan aún controlaba la narrativa con mano firme, sabíamos que era cuestión de tiempo hasta que la verdad saliera a la luz. Nara, fiel a su convicción, nunca dejó de intentar encontrar una forma de revelar la verdad de manera responsable. «Sam, no podemos posponer esto para siempre», me dijo en una conversación privada. «Cada día que pasa, nos acercamos más a repetir los errores del pasado. La historia que encontramos no es solo una reliquia, es una advertencia. Si seguimos escondiendo esto, seremos cómplices de una nueva caída». Ella tenía razón, por supuesto. El silencio que habíamos adoptado como una solución temporal ahora parecía cada vez más arriesgado. Estábamos ignorando las señales a nuestro alrededor. Las mismas dinámicas de poder, control y degradación ambiental que destruyeron la antigua civilización marciana estaban repitiéndose, esta vez en 2 planetas. La situación se agravó cuando comenzamos a percibir pequeñas filtraciones de información. Rumores sobre lo que habíamos encontrado en los túneles empezaron a circular entre las colonias e incluso en la Tierra. No eran detalles completos, sino pequeños fragmentos de verdad. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que la información completa se filtrara, y cuando eso sucediera, estaríamos desprevenidos para enfrentar las consecuencias. Nara, que siempre había estado a la vanguardia en la búsqueda de la verdad, parecía decidida a actuar antes de que el caos tomara el control. «Sam, necesitamos encontrar una forma de controlar esta narrativa antes de que Callahan lo haga por nosotros. Si él decide cómo y cuándo se contará esta historia, manipulará los hechos, y la humanidad no aprenderá nada de lo que descubrimos». Carter, por otro lado, aún creía que mantener el secreto era la mejor elección. Si empezamos a filtrar esta información, todo por lo que hemos trabajado se arruinará. No hablo solo de la terraformación, hablo de estabilidad. Si la verdad sale a la luz ahora, los gobiernos se desesperarán, las corporaciones reaccionarán, y Marte nunca será lo que planeamos.
El dilema seguía siendo el mismo. Por un lado, el pragmatismo de mantener la calma y evitar el caos inmediato. Por el otro, la responsabilidad de revelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Callahan, en su silencio calculado, observaba a distancia, controlando las variables del proyecto de terraformación, mientras mantenía el secreto bien guardado. Sentía que estábamos al borde de algo grande. La verdad, ahora más pesada que nunca, estaba a punto de estallar, y nada de lo que hiciéramos podría impedirlo por mucho más tiempo. Callahan, con su poder e influencia, controlaba Marte de una manera que pocas personas se atrevían a desafiar. Pero había algo en el aire, una creciente sensación de que el tiempo se estaba agotando. Las filtraciones de información aumentaban. Pequeños descubrimientos se filtraban aquí y allá, y los medios en la Tierra comenzaban a levantar sospechas sobre lo que se estaba manteniendo en secreto en Marte. En algún momento, la verdad completa saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, el impacto sería devastador. Sabía que Nara tenía razón desde el principio. El silencio prolongado no nos protegería para siempre. Cuanto más tiempo mantuviéramos esta verdad enterrada, más cerca estaríamos de repetir los mismos errores que destruyeron a la antigua civilización marciana. El ciclo de autodestrucción, de poder concentrado y degradación ambiental, ya estaba en marcha. La única cuestión que quedaba era: ¿estábamos listos para lidiar con las consecuencias cuando la verdad finalmente saliera a la luz? Los meses siguientes se caracterizaron por una atmósfera densa de incertidumbre. Sabíamos que la verdad sobre la antigua civilización marciana estaba a punto de emerger, pero no sabíamos cómo o cuándo sucedería. Callahan, siempre en silencio, parecía más reservado que nunca. Su control sobre Marte permanecía firme, pero los rumores comenzaban a circular, incluso entre las colonias subterráneas. La inquietud crecía día a día. Nara, obstinada como siempre, no se rendía en su intento de encontrar una forma de exponer la verdad sin desencadenar el caos. Sam, no podemos esperar más. Cada día que pasa, Marte se acerca más a seguir el mismo destino de esta civilización extinta. Necesitamos revelar lo que sabemos antes de que sea demasiado tarde. Sabía que ella tenía razón, pero el peso de la decisión era abrumador. Estábamos lidiando con una verdad que podría, de un solo golpe, derribar todo lo que habíamos construido en Marte. Al mismo tiempo, había la esperanza de que, si revelábamos esta historia en el momento correcto y de la manera adecuada, podríamos salvar a la humanidad de repetir los errores del pasado. Carter, como siempre, mantenía su postura pragmática. Si revelamos esto ahora, antes de que Marte esté listo, estamos condenados. El pánico se apoderará, los gobiernos intervendrán y todo el proyecto de terraformación se arruinará. Necesitamos más tiempo, Sam, solo un poco más. Estaba en medio de dos mundos, la ética de Nara y el pragmatismo brutal de Carter. La verdad era como una bomba de tiempo, a punto de estallar, pero la supervivencia inmediata de Marte aún dependía del silencio. La explosión final llegó de forma inesperada. Una serie de filtraciones de información comenzó a cobrar fuerza. Pequeñas piezas de la verdad empezaron a unirse, y en poco tiempo los detalles de la antigua civilización marciana salieron a la luz. Los medios en la Tierra, ya desconfiados, comenzaron a presionar a las autoridades sobre lo que estábamos escondiendo en Marte. Los rumores sobre una antigua civilización humana que precedió a los colonizadores terrestres ahora estaban en los titulares. Nara, como era de esperar, trató de utilizar el caos creciente para finalmente exponer la verdad de manera controlada. Sam, ahora es el momento. Necesitamos actuar antes de que Callahan lo haga por nosotros. Si él controla esta narrativa, distorsionará los hechos. La humanidad no aprenderá nada. Dudé, pero la urgencia de la situación era clara. Callahan seguramente sabía que estaba perdiendo el control de la situación. No permitiría que este descubrimiento escapara de sus manos sin antes intentar manipular todo a su favor. Esa noche recibí un mensaje de Callahan. Había regresado a Marte, sin aviso.
y quería reunirse conmigo. El encuentro estaba programado para ocurrir en una de las nuevas cúpulas, aún en construcción. La cúpula estaba casi vacía cuando llegué. El ambiente era silencioso, excepto por el sonido ocasional de los trabajadores de terraformación. Callahan me esperaba con la misma presencia imponente de siempre, pero había algo diferente en su semblante. Parecía preocupado. Rodríguez, comenzó sin rodeos. Las cosas se han salido de control más rápido de lo que previmos. Estas filtraciones no eran parte del plan. La verdad se está escapando, y ¿sabes lo que eso significa? Lo sabía. El pánico estaba comenzando a extenderse en la Tierra y en Marte. Las colonias marcianas, que antes veían al planeta como una nueva esperanza, ahora comenzaban a cuestionar la viabilidad de su futuro. Callahan continuó. Todavía podemos controlar esta narrativa, pero necesitas estar conmigo en esto. Si actuamos ahora, podemos contener el caos. Podemos moldear esta historia de la manera correcta, garantizar que Marte continúe prosperando y evitar que la Tierra colapse. Sentí el peso de sus palabras. Callahan me estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de proteger Marte, pero a expensas de la verdad. Quería manipular la historia de la antigua civilización marciana para adecuarla a los intereses de las corporaciones y los gobiernos que financiaban la colonización. Pero Nara había tenido razón desde el principio. Manipular esta verdad sería traicionar todo lo que habíamos descubierto, todo lo que esta civilización nos había dejado como advertencia. Miré a Callahan y por primera vez no sentí miedo. Solo sentí el peso de la responsabilidad. No, respondí, con una firmeza que me sorprendió. No vamos a controlar más esta narrativa. La verdad necesita ser revelada, y no de la manera que tú quieres. Callahan me observó por un largo momento, sus ojos fríos como siempre. Luego sonrió, una sonrisa sin calor. Estás cometiendo un error, Rodríguez. Cuando esta verdad salga, no habrá Marte para la humanidad. Todo por lo que has trabajado, todo por lo que has luchado, estará perdido. Sabía que él creía en eso, pero también sabía que la verdad, por más devastadora que fuera, era la única forma de evitar que la historia se repitiera. En la mañana siguiente, Nara, el equipo y yo nos reunimos para lo que sería la revelación final. Decidimos que la verdad necesitaba ser contada, no de forma controlada, sino de manera completa y honesta. La civilización que encontramos en Marte no era solo un eco distante del pasado, era un reflejo de lo que podríamos convertirnos si no aprendemos de sus errores. Transmitimos los datos completos a la Tierra. Todo, los túneles, las inscripciones, las evidencias genéticas. La información fue recibida con una mezcla de choque y incredulidad. La Tierra estaba al borde del caos, y sabíamos que las repercusiones serían inmensas. Pero, por primera vez, estábamos en paz con la decisión. Callahan no respondió a nuestra transmisión. Su silencio era ensordecedor. Carter, aunque preocupado, finalmente aceptó lo que necesitábamos hacer. Quizás haya sido el único camino, admitió, con un pesado suspiro. Veremos si la humanidad puede lidiar con esto. El impacto de la revelación fue inmediato. Los gobiernos entraron en desesperación. Las corporaciones intentaron controlar los daños, pero la verdad había escapado de todas las manos. Marte, el nuevo comienzo de la humanidad, ahora estaba envuelto en incertidumbre. Pero, en el fondo, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Habíamos aprendido del pasado. Ahora, le correspondía a la humanidad decidir si seguiría el mismo camino de destrucción o si cambiaría su destino. Y así, con el peso del pasado revelado, comenzamos a trabajar para construir un futuro más consciente. Un futuro donde la verdad fuera la base, y no el miedo. Marte seguía siendo nuestra esperanza, pero ahora sabíamos cuán frágil podía ser esa esperanza.